Había una sola persona en ese auditorio que no era artista marcial. No había venido a aprender técnicas. No había venido a medir su sistema contra otros sistemas. No había venido con el interés del practicante que busca en los eventos de artes marciales la confirmación o la expansión de lo que ya sabe. Había venido porque alguien le había dicho que Bruce Lee iba a demostrar algo que desafiaba la física, y él era exactamente el tipo de hombre al que esa afirmación le resultaba personalmente ofensiva. No porque tuviera nada contra Bruce Lee, sino porque llevaba 22 años enseñando biomecánica en la Universidad del Sur de California, y porque en 22 años de enseñar cómo el cuerpo humano genera y transfiere fuerza, había aprendido una cosa con la claridad que solo dan 2 décadas de evidencia acumulada. Y la física no tiene excepciones. Lo que desafía la física no desafía la física. Desafía la comprensión que el observador tiene de la física. Y esa es una diferencia que el observador necesita corregir antes de llegar a conclusiones que el universo no está dispuesto a validar. Cuando alguien le describió el golpe de 1 pulgada de Bruce Lee, el Dr. Richard Haynes escuchó con la paciencia de alguien acostumbrado a escuchar afirmaciones extraordinarias de personas que no tienen el vocabulario técnico para describirlas correctamente. Luego dijo 2 palabras. Es un truco. Lo que no sabía era que Bruce Lee estaba en la misma habitación y que había escuchado cada sílaba. Los Ángeles, California. Auditorio del Long Beach Civic Center. Sábado por la tarde, 26 de julio de 1969. Las 2:30 de la tarde. No, el Long Beach Open. Karate Tournament era en 1969 el evento de artes marciales más importante del calendario americano. Lo había fundado Ed Parker con la visión de crear un espacio donde los límites entre estilos se volvieran suficientemente porosos para que el intercambio real fuera posible. 5 años después de su fundación, esa visión se había materializado en algo que excedía lo que Parker había imaginado originalmente. No solo practicantes de distintos estilos, sino académicos, médicos, psicólogos deportivos, entrenadores de atletismo olímpico, personas que venían de disciplinas adyacentes y que encontraban en el evento un laboratorio de rendimiento humano que sus propios campos no podían ofrecerles con la misma concentración y la misma intensidad. Era en esa categoría donde había llegado el Dr. Richard Haynes, ma 47 años, profesor titular de biomecánica y kinesiología en USC, autor de 3 libros sobre generación de fuerza en el movimiento atlético que eran texto obligatorio en los programas de medicina deportiva de 12 universidades americanas. Un hombre cuyo cuerpo no había visto el interior de un gimnasio de artes marciales en ningún momento de su vida, pero cuya comprensión teórica de cómo el cuerpo humano produce movimiento era posiblemente más profunda que la de la mayoría de los instructores presentes en ese auditorio. No era arrogante en el sentido convencional, era preciso. Y la precisión cuando se aplica a las afirmaciones extraordinarias que circulan en los mundos de las artes marciales puede parecer arrogancia a los que viven en esos mundos, porque los obliga a articular en términos verificables lo que han experimentado en términos intuitivos. Haynes había llegado al evento acompañado de un colega, el Dr. James Ortega, fisiólogo del ejercicio con quien compartía departamento en USC y con quien tenía el tipo de relación intelectual que se desarrolla entre personas que piensan de manera similar sobre cosas diferentes y que han encontrado en esa similitud una fuente constante de conversación productiva. Ni James había conseguido las entradas a través de un estudiante de doctorado que practicaba Hapkido y que llevaba meses insistiendo en que había cosas que ocurrían en los eventos de artes marciales que merecían atención científica seria. Haynes había accedido a venir con la disposición del científico que visita un territorio desconocido, observación sin juicio previo, recolección de datos,
evaluación posterior. El método que había aplicado a todo durante 22 años y que invariablemente producía conclusiones más interesantes que las que habría alcanzado sin él. Esa disposición sobrevivió hasta las 2:40 de la tarde. Fue entonces cuando escuchó la descripción del golpe de 1 pulgada, no de Bruce Lee directamente, mas de un grupo de practicantes que estaban en la fila del café, al lado del auditorio, hablando sobre la demostración que Bruce iba a hacer más tarde. Uno de ellos, un instructor de Kempo, con cinturón negro de tercer dan, describía el golpe con el entusiasmo particular de alguien que lo había visto en un evento anterior y que todavía no había encontrado el vocabulario que le satisficiera para comunicar lo que había presenciado. «La mano aquí», decía el instructor, mostrando con su propio cuerpo. El puño a 1 centímetro del pecho del tipo, sin retroceso, sin preparación visible. Y el tipo sale volando 3 metros hacia atrás. Haynes escuchó esto con la expresión de alguien catalogando información. Luego se giró hacia James. «Es un truco», dijo con la naturalidad de quien enuncia algo que no requiere elaboración. Cualquier impacto que produce desplazamiento posterior significativo desde una distancia de contacto requiere tiempo de aplicación de fuerza que no puede existir en esa configuración. No hay intervalo para la transferencia energética necesaria. Es ilusión óptica combinada con cooperación del receptor o con una preparación invisible que el observador no identifica como tal. James lo miró. «¿Lo has visto?» «No, pero no necesito verlo para saber lo que las leyes de la física permiten y lo que no permiten». El instructor de Kempo, que había estado describiendo el golpe, se había girado. Sus ojos tenían la expresión de alguien que ha escuchado algo que le resulta incorrecto y que está evaluando si el contexto justifica decirlo. Había 2 personas en esa fila de café que habían escuchado a Haynes, y una de ellas era Ed Parker. Ed Parker conocía a Bruce Lee lo suficientemente bien para saber que Bruce Lee estaba detrás de él a 3 metros de distancia esperando su café. Parker también conocía lo suficientemente bien a Bruce Lee para saber exactamente lo que iba a ocurrir en los próximos 30 segundos. Bruce se acercó, no dramáticamente, con el mismo paso con el que se movía hacia cualquier cosa que le generaba curiosidad genuina. Se detuvo junto a Haynes con la naturalidad de alguien uniéndose a una conversación que ya existía y en la que tiene algo que aportar. «Escuché lo que dijo», dijo Bruce en voz baja. Sus palabras en inglés tenían la precisión particular de alguien que ha pasado años hablando un idioma que no es el primero y que ha aprendido a elegir cada palabra con el cuidado que los nativos pocas veces aplican. Haynes lo miró. Vio a un hombre de 61 kilogramos con una camiseta oscura y una expresión tranquila. Reconoció la cara. Había visto fotografías. Procesó la situación en menos de 2 segundos, con la velocidad analítica de alguien acostumbrado a procesar información nueva en tiempo real. No retiró lo que había dicho. Para Haynes retractarse de una afirmación técnica, antes de tener evidencia que justificara la retractación, habría sido exactamente el tipo de deshonestidad intelectual que había pasado su carrera, enseñándoles a sus estudiantes a no cometer. «Lo que dije es lo que pienso», respondió Haynes. «No lo dije con la intención de ofender. Lo dije porque es mi evaluación técnica de lo que se describe. Si estoy equivocado, me interesa saberlo. Pero la carga de la prueba está en la afirmación, no en el escepticismo». Bruce lo miró durante un momento con la atención particular que reservaba para las personas que le decían cosas que merecían ser escuchadas. Luego asintió. «¿Cuál es su campo?», preguntó Bruce. «Biomecánica», respondió Haynes. «Generación y transferencia de fuerza en el movimiento atlético». Bruce procesó esto. Asintió de nuevo. «Entonces es exactamente la persona que necesito en la demostración», dijo Bruce. Hizo una pausa. «Si le parece bien». Haynes miró a James.
James tenía la expresión de alguien que se encuentra en la posición envidiable de observar cómo su colega navegaba una situación que sus propias palabras habían creado y que tenía todas las características de algo que sería recordado durante años. «Me parece bien», dijo Haynes. Era la respuesta correcta. Era la única respuesta que la honestidad intelectual permitía. La demostración estaba programada para las 4 de la tarde en el escenario principal del auditorio. Para las 3:45, el espacio estaba lleno. 400 personas en un auditorio diseñado para 350, con el exceso acomodado en los pasillos laterales y en el fondo con la disposición de quien sabe que incomodidad física y oportunidad de ver algo que vale la pena son un intercambio aceptable. Ed Parker hizo las presentaciones con la economía de alguien que sabe que las presentaciones largas son el enemigo de lo que viene después. Mencionó el nombre de Bruce Lee, mencionó el Jeet Kune Do, mencionó que esa tarde habría una demostración de algo que había generado más debate en los últimos 2 años en los circuitos de artes marciales americanos que cualquier otra técnica o concepto de los que habían circulado en ese tiempo. El golpe de 1 pulgada. El auditorio respondió con el murmullo particular de las audiencias que ya conocen el tema y que han venido específicamente para ver si la realidad confirma o desilusiona lo que el rumor les ha prometido. Bruce subió al escenario, se detuvo en el centro, miró las 400 personas con la calma de alguien para quien las audiencias grandes no cambian nada de lo que va a hacer, porque lo que va a hacer no depende de la audiencia. Antes de comenzar, dijo, quiero presentarles a alguien. Señaló hacia donde Haynes estaba sentado en la segunda fila, ni un lugar que Ed Parker había asegurado para él y para James, con la discreta eficiencia del organizador, que sabe que la historia que está a punto de escribirse necesita testigos bien ubicados. Esta tarde, antes de la demostración, escuché a este hombre describir el golpe de 1 pulgada como un truco. Su voz no tenía acusación. Tenía algo más interesante. Respeto, genuino y sin adorno. Su nombre es el Dr. Richard Haynes. Enseña biomecánica en USC. Y lo que dijo no era ignorancia. Era exactamente la pregunta correcta formulada desde el conocimiento correcto. ¿Por qué debería ser posible generar fuerza significativa desde una distancia de contacto? El auditorio procesó esto en silencio. Haynes, en la segunda fila, tenía la expresión de alguien que no esperaba ser el tema de la introducción de la demostración y que está recalibrando su situación en tiempo real. Le pregunté al Dr. Haynes si estaría dispuesto a subir al escenario. Continuó Bruce. Aceptó. Lo que vamos a hacer esta tarde no es una demostración de artes marciales, es un experimento, con un científico de biomecánica como sujeto y como evaluador simultáneo. Hizo una pausa. Si el Dr. Haynes sale de aquí convencido de que es un truco, yo acepto esa conclusión. Si sale de aquí con una explicación diferente, quiero que sea él quien la comparta con todos ustedes. Haynes caminó hacia el escenario con el paso deliberado de alguien que ha decidido que la única manera de mantener la integridad de lo que había dicho era estar completamente presente en la prueba que sus palabras habían generado. Subió los 3 escalones. Se detuvo frente a Bruce. Los 2 hombres se miraron. La diferencia física era objetiva, pero no era la diferencia que importaba en ese escenario. Lo que importaba era la diferencia entre 2 maneras de entender lo mismo. El cuerpo en movimiento, la fuerza que produce, la manera en que esa fuerza viaja desde el origen hasta el efecto. Haynes había pasado 22 años estudiando eso con ecuaciones. Bruce había pasado 20 años estudiando eso con el cuerpo. ¿Qué necesita para evaluar si es un truco o no lo es?, preguntó Bruce. Haynes consideró la pregunta durante un momento. «Necesito sentirlo», respondió, «no verlo. Cualquier cosa que se vea puede estar mediada por la percepción del observador. Lo que se siente es información directa que el sistema nervioso procesa
antes de que la interpretación pueda interferir. Bruce asintió. ¿Quiere que se lo explique antes o después? Haynes consideró esto también. Antes crea sesgo de confirmación, dijo. Después es metodológicamente más limpio. Después, dijo Bruce, así lo evaluará sin la explicación interfiriendo en la experiencia. Haynes asintió. Era exactamente el protocolo correcto. Era el protocolo que él mismo habría diseñado. Bruce le pidió que se colocara con los pies separados a la anchura de los hombros, el peso distribuido naturalmente, sin tensión adicional, pero sin relajación artificial. Que pusiera sus manos a los costados. A que no tensara el torso en anticipación porque la anticipación cambiaría los datos. Haynes siguió cada instrucción con la precisión de alguien ejecutando un protocolo experimental. Bruce colocó su puño derecho contra el pecho de Haynes, 1 centímetro de distancia entre el nudillo y la tela de la camisa. Haynes miró el puño, lo catalogó. Su mente de biomecánico comenzó a calcular automáticamente. 1 centímetro de distancia de aceleración. La masa del puño de Bruce. La fuerza máxima que la física permitía generar en ese intervalo de espacio con ese intervalo de tiempo. Los números que su mente producía en tiempo real no eran alentadores para nadie que esperara un resultado espectacular. Bruce cerró los ojos durante un segundo, no para concentrarse en el sentido teatral de la concentración, ma para encontrar el estado desde el que el golpe debía producirse. El estado donde el movimiento y la intención eran simultáneos y no había intervalo entre la decisión y la ejecución. El estado que 20 años de práctica habían construido, no como habilidad, sino como manera de existir en el cuerpo en ciertos momentos. Sus ojos se abrieron. Su cuerpo se movió. No el brazo, el cuerpo. Desde el pie trasero, la energía viajando hacia arriba a través de la cadena cinética que el cuerpo humano forma, cuando cada segmento activa en la secuencia correcta, en el tiempo correcto, con el ángulo correcto, de manera que la fuerza que llega al puño no es la fuerza del brazo, sino la fuerza del cuerpo entero, concentrada en el punto de contacto, en el instante en que ese punto de contacto es la única salida disponible para toda esa energía. El sonido fue lo primero, seco, compacto, el tipo de sonido que no corresponde visualmente a lo que lo produjo, porque lo que lo produjo no tuvo la preparación que el cerebro asocia con ese nivel de sonido. Haynes salió hacia atrás, no 3 metros, no con la dramatización que los artistas marciales a veces añaden a estas demostraciones para aumentar el efecto visual, pero 2 pasos hacia atrás con la expresión en el rostro de alguien cuyo sistema nervioso acaba de recibir información que ninguna de sus ecuaciones había predicho, y que está procesando esa discrepancia en tiempo real mientras su cuerpo también la procesa. Se detuvo. Se quedó completamente inmóvil durante 4 segundos. El auditorio estaba en silencio total. Haynes miró su propio pecho. Miró el punto donde el puño de Bruce había estado. Moon llevó su propia mano hasta ese punto y lo presionó ligeramente como si esperara encontrar evidencia física de lo que había ocurrido. Luego miró a Bruce con una expresión que 400 personas en el auditorio y James Ortega en la segunda fila reconocieron como algo que no habían visto antes en ese rostro. «No tengo una explicación inmediata para esto», dijo Haynes. El auditorio produjo un sonido colectivo que no era exactamente un aplauso y no era exactamente una exhalación, pero que tenía elementos de ambas cosas. El sonido de 400 personas recibiendo la validación más interesante posible de algo que muchos de ellos habían experimentado y que ninguno había podido articular en los términos que ese hombre acababa de usar. Bruce esperó. Haynes caminó hacia él. Sus pasos eran los de alguien que está pensando más rápido de lo que sus pies quieren moverse. «Necesito entender qué hizo», dijo Haynes, no como explicación de por qué funcionó, como descripción de qué fue lo que hizo, desde el principio. Bruce lo miró durante un momento. Luego hizo algo que ninguna de las 400 personas del auditorio esperaba.
Se sentó en el suelo del escenario. Con la naturalidad de alguien que ha decidido que esta conversación requiere la postura que corresponde a una conversación seria y no al escenario de una demostración. Haynes lo miró. Luego se sentó también. En el escenario principal del Long Beach Civic Center, frente a 400 personas, un artista marcial de 61 kilogramos y un profesor de biomecánica de USC se sentaron en el suelo y comenzaron una conversación. Ed Parker, desde el lateral del escenario, hizo un gesto a su asistente para que apagaran los micrófonos de la sala. No porque la conversación fuera privada, sino porque entendió instintivamente que lo que estaba a punto de ocurrir requería el tipo de silencio que solo es posible cuando el espacio entre dos personas es el único espacio que existe. Las 400 personas se inclinaron hacia adelante. Nadie habló. «Cuénteme qué sintió», dijo Bruce. Haynes organizó sus observaciones con la eficiencia de alguien que ha pasado décadas organizando observaciones para convertirlas en datos utilizables. El impacto inicial fue mayor de lo que la distancia de aceleración debería haber permitido. Comenzó. No significativamente mayor en términos absolutos, pero significativamente mayor en relación con lo que mis cálculos producían para esa configuración. Lo cual significa que o mis cálculos estaban equivocados sobre alguna variable, o que había una variable que mis cálculos no incluían. ¿Cuál cree que era esa variable?, preguntó Bruce. Haynes lo miró. Todavía no lo sé. Por eso necesito que me describa qué hizo. Bruce asintió. Lo voy a describir en mi lenguaje, dijo. Usted va a tener que traducirlo al suyo, y es posible que en la traducción encontremos dónde está la variable que no estaba en sus cálculos. Haynes asintió. Es exactamente el tipo de colaboración que produce ciencia útil. Cuando golpeé, dijo Bruce, no golpeé con el brazo. La descripción fue lenta, cada elemento elegido con la precisión de alguien que ha pensado mucho sobre cómo comunicar algo que su cuerpo entiende mejor que sus palabras. El brazo fue el último eslabón en una cadena que comenzó en el pie trasero. La energía viajó desde el pie hasta el tobillo, desde el tobillo hasta la rodilla, desde la rodilla hasta la cadera, desde la cadera hasta el torso, desde el torso hasta el hombro, desde el hombro hasta el codo, desde el codo hasta la muñeca, desde la muñeca hasta el nudillo. Cada segmento activó en el momento en que el segmento anterior había transferido su energía completa, sin superposición, sin desperdicio. La suma de cada segmento llegó al nudillo en el momento del contacto. Haynes escuchó esto con los ojos ligeramente entrecerrados, la expresión de alguien traduciendo en tiempo real. Activación secuencial de la cadena cinética, dijo lentamente. Timing perfecto de la secuencia de activación muscular para maximizar la transferencia de momentum entre segmentos. Hizo una pausa. Eso existe en la literatura. Y lo describimos en el contexto de lanzamiento en béisbol, en el saque de tenis, en el golpe de golf. Lo que no hemos descrito es su aplicación en un intervalo de tiempo y espacio tan comprimido. Miró a Bruce. ¿Cómo se mantiene la velocidad de contracción muscular en esa secuencia cuando la distancia de aceleración es prácticamente cero? Bruce lo miró. No hay velocidad de contracción en el sentido convencional, respondió. No hay aceleración del brazo a través del espacio. La contracción ocurre en el momento del contacto, no antes. El brazo llega al punto de contacto relajado. La contracción es simultánea al impacto, no previa a él. Haynes permaneció en silencio durante varios segundos. Las 400 personas en el auditorio permanecieron igualmente en silencio. James Ortega, en la segunda fila, tenía el bolígrafo sobre su libreta y no había escrito nada porque estaba demasiado involucrado en escuchar para dividir su atención. Si eso es correcto, dijo Haynes finalmente, lo que está describiendo es una contracción isométrica explosiva en el punto de contacto en lugar de una contracción isotónica durante la fase de aceleración.
lo que significaría que la fuerza no viene del momentum del brazo, sino de la energía almacenada en la cadena cinética que se libera en el punto de contacto, como un resorte que no se mueve hasta que toca algo, y entonces libera toda su energía en ese punto. Bruce lo miró con la atención de alguien que acaba de escuchar su propio cuerpo descrito en un idioma que nunca había tenido disponible. «Eso es exactamente lo que ocurre», dijo. Haynes soltó el aire lentamente. Apoyó los codos en las rodillas y miró el suelo del escenario durante un momento. Luego levantó la vista. ¿Cuánto tiempo tardó en desarrollar eso? Bruce consideró la pregunta. 20 años en entenderlo, respondió. 2 años en poder hacerlo deliberadamente. El resto del tiempo aprendiendo a hacerlo sin pensar en hacerlo. Haynes asintió. El problema con el aprendizaje motor es que la deliberación interfiere con la ejecución, dijo. Lo enseñamos en kinesiología. Las habilidades complejas requieren pasar de la ejecución consciente a la ejecución automática. Lo que está describiendo es una habilidad suficientemente compleja para que la automatización haya tardado 20 años. Hizo una pausa. Lo que no entendemos todavía es el protocolo de entrenamiento que produce esa automatización específica. Bruce lo miró. ¿Quiere aprenderlo? Haynes lo miró. No era una pregunta que hubiera esperado recibir esa tarde. Era también la pregunta más interesante que alguien le había hecho en 22 años de carrera académica. Sí, dijo Haynes. Quiero estudiarlo. Quiero entender el mecanismo desde la biomecánica y documentar el protocolo de entrenamiento. Bruce asintió. Le voy a pedir algo a cambio. ¿Qué? Que cuando lo publique no lo llame truco. El auditorio estalló. No fue un aplauso de los que responden a una técnica espectacular o a una caída dramática. Fue el aplauso de 400 personas que habían presenciado algo diferente a lo que habían venido a ver y que habían descubierto que lo diferente era mejor que lo que esperaban. Haynes soltó una carcajada genuina, la primera de la tarde, breve, limpia. La risa de alguien que acaba de recibir una lección sobre el valor de mantener abierta la posibilidad de equivocarse. «Tiene mi palabra», dijo. Los 2 hombres se levantaron del suelo. Bruce terminó la demostración con otras técnicas. Las 400 personas respondieron como las 400 personas en esos eventos siempre respondían, con entusiasmo genuino, con el ruido colectivo de quien ha obtenido lo que vino a buscar. Pero la demostración real había ocurrido en el suelo del escenario entre 2 hombres sentados con las rodillas a la misma altura, hablando de la misma cosa desde idiomas distintos y encontrando en el espacio entre esos idiomas algo que ninguno de los dos tenía solo. Haynes pasó los 2 meses siguientes visitando el espacio de entrenamiento de Bruce en Los Ángeles 2 tardes por semana. No como estudiante de artes marciales, como investigador, con libreta, con los instrumentos de medición portátiles disponibles, en 1969, que eran limitados pero honestos, con la rigurosidad de alguien que ha comprometido su reputación académica con entender algo que su campo no había descrito todavía. Lo que publicó 18 meses después en el Journal of Applied Biomechanics era un artículo de 12 páginas titulado «Generación de fuerza explosiva, desde distancia de contacto mínima en artistas marciales avanzados, un análisis cinético y electromiográfico». No mencionaba el nombre de Bruce Lee directamente porque los protocolos de la publicación científica requerían anonimato del sujeto. Pero en los agradecimientos finales, Haynes escribió una línea que sus colegas en USC leyeron con la curiosidad de quienes reconocen que hay una historia detrás de una frase que no dice todo lo que sabe. Agradezco al sujeto de este estudio no solo su colaboración, sino su paciencia con alguien que llegó a nuestra primera conversación con una conclusión formada y que tuvo la generosidad de invitarlo a examinarlo en lugar de refutarlo.
James Ortega le preguntó a Haynes directamente qué significaba esa línea. Haynes lo miró con la expresión particular de alguien guardando algo que pertenece a la categoría de experiencias que se comparten solo con quienes tienen el contexto para recibirlas. Significa que el mejor experimento científico que he diseñado en mi carrera lo diseñó un artista marcial de 61 kilogramos con 2 palabras, respondió Haynes. James frunció el ceño. Ah, ¿qué 2 palabras? Haynes sonrió. Suba aquí. El artículo de Haynes fue citado en los años siguientes en literatura sobre entrenamiento atlético de potencia, sobre generación de fuerza en el golf y el tenis y el béisbol, sobre el diseño de protocolos de entrenamiento para deportes de contacto. Nunca mencionaba las artes marciales directamente, porque la biomecánica como campo tenía en esos años una relación con las artes marciales similar a la que Haynes había tenido con el golpe de 1 pulgada antes de esa tarde. La distancia segura del escepticismo que no ha sido invitado a examinar lo que escéptica. Pero los números que Haynes había medido en ese estudio, los datos sobre activación secuencial de la cadena cinética y contracción isométrica explosiva en el punto de contacto, de esos números vivían en la literatura independientemente de su origen y seguían siendo citados décadas después por investigadores que no sabían que venían de 2 meses de tardes en el espacio de entrenamiento de Bruce Lee. El conocimiento correcto no necesita el nombre de quien lo descubrió para seguir siendo correcto. Solo necesita que alguien haya tenido la honestidad de llamarlo por su nombre. Y esa tarde en el Long Beach Civic Center, frente a 400 personas, un científico que había llamado truco a algo que no entendía, encontró la única respuesta que la honestidad intelectual podía producir cuando se encontraba cara a cara con la evidencia que había pedido. No era un truco, era física, la misma física que él enseñaba, solo que expresada en un idioma que sus 22 años de academia no le habían dado. Hasta esa tarde. Si esta historia te recordó que el escepticismo sin curiosidad es simplemente otra forma de certeza cerrada y que la única diferencia entre el escéptico y el descubridor es la disposición a subir al escenario, entonces este canal fue construido para ti. Suscríbete ahora, activa la campana y acompáñanos en cada historia que demuestra que las preguntas más importantes no son las que refutan, sino las que abren puertas que el que pregunta no sabía que existían. Nos vemos en el próximo video.